Purifícanos, Señor. Límpianos. Renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Hola, buenos días. Hoy empezamos culto de domingo, la iglesia, la puerta del cielo. Confesamos, Padre nuestro, vamos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora voy a orar para el culto. Vamos a orar. Padre Celestial, lleno de amor y gracia, estamos agradecidos por la gracia que nos dio a través del Espíritu Santo y nos ayudó en cada situación durante el año pasado. Éramos débiles y pecábamos todos los días. Decimos que vivimos para el Señor,
pero no actuamos. Aunque le hicimos promesas al Señor, no las cumplimos. Por favor, perdónanos por todas nuestras faltas y pecados. Señor, confesamos todos nuestros pecados con nuestros labios. Por favor, ten piedad de nuestra debilidad y perdónanos. Y renuévanos con tu Espíritu Santo. Un nuevo año 2024 comienza ahora. Por favor, ayúdanos a ser personas que oran esperando plenamente la gracia que nos darás. En el nuevo año leeremos más la palabra, oraremos más y seremos más fieles. Por favor, concédenos mayor fe. Señor, si nuestra fe está estancada actualmente, ayúdanos a arrepentirnos y ayúdanos a estar más despiertos y crecer en nuestra fe. Que el Señor expulse toda pereza dentro de nosotros y nos ayude a convertirnos en buscadores diligentes del Señor. Por favor, evita que repitamos pecados y ayúdanos a convertirnos en personas que avanzan de nuevo cada día. Hasta ahora hemos vivido para nosotros mismos, pero ahora queremos vivir para la gloria del Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir una vida de servicio a otras almas con la salud, la sabiduría y las habilidades que nos has brindado. Escucharemos las palabras que el Señor nos da hoy. Cuando escuchemos tu voz, por favor, mueve nuestros corazones con el Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos a escuchar y obedecer la palabra de Dios para que podamos convertirnos en personas que muestren la gloria del Señor. Creemos que el Señor estará con nosotros en este momento. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a leer Lucas, capítulo 12, versículo 42 al 44. Vamos a leer Lucas, el capítulo 12, versículo 42 al 44. Leemos juntos. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al que cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Amén. Amén. Hoy compartimos la palabra de Dios, tema mayordomo compartiendo la palabra. Mayordomo compartiendo la palabra. Este año ha pasado y ha llegado un nuevo año, 2024. Espero que a medida que pase el tiempo, nuestra fe madure y nos acerquemos más a Dios. Todos siempre estamos haciendo algo, pero más importante que lo hacemos es para qué trabajamos. ¿Para qué trabajamos? Por mucho que trabajemos, si el Señor no nos reconoce, hemos vivido una vida desperdiciada. Si no queremos vivir una vida desperdiciada, es importante ¿para qué? ¿Para qué vivimos? Es lo que vivimos para el Señor. Una vida vivida para el Señor no será vivida en vano y será alabada por el Señor.
Para que podamos vivir para el Señor, nuestra fe primero debe madurar. Un árbol sano crece bien con el tiempo y produce muchos frutos. Si un árbol no crece ni da frutos, incluso después de que pasa el tiempo, el árbol es inútil para su dueño. De la misma manera, los creyentes sanos se vuelven más maduros en su fe y carácter con el tiempo. Si nuestra fe no crece con el tiempo, es una crisis espiritual. Solo cuando nuestra fe madure, podremos vivir para el Señor. El escritor de Hebreos dijo lo siguiente acerca de aquellos que no crecen en la fe con el tiempo. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales como que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica de la leche es experto de la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. También leemos Hebreos 6, versículo 1 al 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Cuando éramos niños, vivíamos solo para recibir, creí, comiendo la comida que me daban mis padres, gastando del dinero de bolsillo que me daban mis padres y recibiendo regalos que me daban mis padres. Sin embargo, como niños, ahora debemos convertirnos en dadores, no en receptores. Porque cuando nos convertimos en adultos, significa que ya no somos receptores, sino que nos convertimos en dadores. Cuando éramos niños de la fe, recibimos mucha gracia de Dios y escuchemos muchas palabras del pastor. Sin embargo, a medida que nuestra fe crece, debemos convertirnos en personas que compartan con los demás la gracia que hemos recibido de Dios. Una persona que ha madurado en la fe ahora vive la vida de un dador, no de un receptor. El Señor confía la obra a los creyentes que se han convertido en adultos de fe y prometió una gran recompensa en el cielo a quienes hicieran bien el trabajo. Lucas 12, versículo 42 al 44. Leemos otra vez. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al que cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Amén. Jesús contó la parábola de un maestro que confió su casa a un mayordomo. Al irse, el amo ordenó a su mayordomo que cuidara bien de la casa.
Pero ¿qué tuvo que hacer el mayordomo? Se trataba de distribuir alimentos a los sirvientes de la casa en el momento adecuado. Cuando el amo regrese, si el mayordomo es fiel a su trabajo, será elogiado por el amo y se le dará el honor de estar a cargo de todas las posesiones del amo. Esto es exactamente lo que Jesús nos está diciendo. Jesús ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Y el último día el Señor volverá para juzgar al mundo. ¿Con qué santos se agradará el Señor en aquel tiempo? Cuando el Señor venga a esta tierra, se complacerá con sus santos que se vuelven mayordomos sabios y veraces y distribuyen alimentos en el momento adecuado. El Señor quiere que crezcamos en la fe para que podamos convertirnos en fieles mayordomos que puedan confiar la obra del Señor. El Señor se sentirá muy decepcionado si nuestra fe no crece y seguimos siendo niños. Cuando Jesús ascendió al cielo, ordenó a sus discípulos. Esta orden era una palabra muy importante como un testamento. Mateo 24, 28, versículo 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La misión importante que el Señor dio a los discípulos fue enseñar a otros a guardar todas las palabras que dijo Jesús. Y a tal persona el Señor le dijo que estaría siempre con él hasta el fin del mundo. Un mayordomo sabio y veraz es alguien que transmite con precisión y fidelidad la palabra del Señor a las personas. Debemos vivir la vida de un mayordomo que comparte la palabra con nuestros vecinos. Para ellos debemos romper rápidamente con las creencias infantiles. Una persona que tiene la fe de un niño solo quiere oír la palabra y no puede ser dador de la palabra. El Señor quiere que seamos creyentes maduros que puedan compartir la palabra. El Señor dijo a sus discípulos que es más bienaventurado dar que recibir. Vamos a leer Hechos 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Debemos ser dadores y capaces de dar. Jesús vino a esta tierra y nos dio muchas cosas. El Señor actuó como dador en esta tierra. Jesús dio esperanza a la gente mientras difundía el Evangelio del reino de los cielos. Jesús enseñó al pueblo la Biblia. Jesús enseñó al pueblo la Biblia y les dio el conocimiento de la verdad. Jesús sanó a los enfermos y les dio salud. Jesús dio libertad a los endemoniados y riquezas a los pobres. Jesús incluso dio su vida muriendo en la cruz. Mediante la muerte del Señor recibimos la vida eterna como regalo.
la vida de Jesús fue una vida de entrega. Amén. El secreto de que el Señor pudo llevar una vida tan generosa fue porque tenía la capacidad de dar. El Señor tenía conocimiento para enseñar al pueblo y también tenía poder para sanarlos. Solo cuando tenga el conocimiento para enseñar a otros y la capacidad de sanar a otros, podré dárselos a los demás. Nosotros también debemos imitar a Jesús y convertirnos en dadores. ¿Y para qué podemos dar? Para que podamos dar, primero debemos aprender y tener la capacidad. La razón por la que venimos a la iglesia y aprendemos la palabra es para adquirir la capacidad de dar a los demás. En el Antiguo Testamento hay palabras que Dios enfatizó repetidamente a los israelitas. Esa es la importancia de la educación. Importancia de la educación. Vamos a leer Deuteronomio 31, versículo 11 al 13. Cuando viene todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que tuvieren en tus cuidades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieran, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Amén. Si no aprendemos la palabra de Dios, no podemos vivir según la voluntad de Dios. Entonces, Dios dijo a los israelitas que escucharan y aprendieran diligentemente su palabra. Hay 13 ministerios que Dios unió y estableció para educar a Israel. Era un rey, un sacerdote y un profeta. Entregaron la palabra de Dios al pueblo y lo ayudaron a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando Israel escuchó y obedeció a los líderes nombrados por Dios, prosperó y disfrutó de bendiciones. Sin embargo, cuando ignoraron a su líder y desobedecieron sus palabras, sufrieron mucho por la ira de Dios. Los líderes designados por Dios fueron aquellos que compartieron la palabra de Dios. Las palabras que predicaron tenían la autoridad de Dios. Por ejemplo, Moisés habló con autoridad divina ante el rey Faraón de Egipto. Cuando el rey Faraón no escuchó a Moisés, Dios lo disciplinó. En esa medida, Dios elevó ante los hombres a aquellos a quienes se les ha confiado la palabra de Dios. Amén. Jesús vino a esta tierra con los 3 oficios: rey, sacerdote y profeta. Por eso llamamos a Jesucristo. Cristo significa el ungido. La razón por la que Jesús puede llegar a ser el Cristo es porque ocupó las 3 posesiones y realizó la obra de salvación en esta tierra. Las personas que siguen a Jesús hoy se llaman cristianos.
¿Qué significa para nosotros ser cristianos? Significa que nosotros también, como Jesús, debemos hacer las mismas cosas que Jesús en esta tierra. Por lo tanto, los cristianos deben expulsar a los demonios en el nombre de Jesús, reconciliar a sus vecinos con Dios como un sacerdote y difundir la palabra de Dios como un profeta. ¿Por qué necesitamos ser verdaderos mayordomos y difundir la palabra de Dios al mundo? Esto se debe a que el mundo se está volviendo cada vez más malvado y el juicio de Dios se acerca. Las personas que no conocen la voluntad de Dios deambulan y finalmente no logran escapar del juicio de Dios y caen en la muerte eterna. Tenemos la responsabilidad de salvar a aquellos que no conocen el día de la ira de Dios, predicándoles la palabra. Entonces, debido a que conocemos la voluntad de Dios y el fin del mundo, debemos convertirnos en aquellos que comparten la palabra. Justo antes de que Babilonia destruyera Judá, el rey Sedequías de Judá estaba en grandes problemas. Esto se debe a que Judá había creído y confiado en Egipto, pero a medida que Babilonia crecía, amenazó a Judá. El rey Sedequías no podía decidir si confiar en Egipto o rendirse a Babilonia. Fue un momento muy importante donde el destino del país cambió dependiendo de la decisión de Sedequías. En aquel tiempo, Sedequías llamó en secreto al profeta Jeremías y le preguntó si había recibido alguna palabra de Dios. Vamos a leer Jeremías 37, versículo 17. El rey Sedequías envió y le sacó. Y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo: ¿hay palabra de Jehová? ¿Hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: hay. Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Amén. El rey sacerdote Sedequías preguntó a Jeremías: ¿tienes la palabra de Dios en ti? Entonces el profeta dijo: sí, lo hay. Jeremías ya tenía palabras de vida para darle al rey. Jeremías le dijo al rey que era la voluntad de Dios que él se rindiera a Babilonia y no dependiera de Egipto. Jeremías le dijo a Babilonia que si Israel se rendía, las vidas del rey y del pueblo se salvarían. Si el rey hubiera escuchado esas palabras y se hubiera rendido a Babilonia, la vida de Israel podría haberse salvado. Sin embargo, el orgulloso rey no escuchó las palabras del profeta y confió en Egipto, lo que finalmente lo llevó a la destrucción. Si un profeta no cree y rechaza un mensaje que puede salvar vidas, la responsabilidad es de quien lo rechazó. Cuando compartimos la palabra, algunas personas escuchan y obedecen, mientras que otras no escuchan y desobedecen. Predicamos la palabra para aquellos que escuchan y obedecen. Si predicamos la palabra y no la escuchan,
o rechazan, es su responsabilidad. El Señor también dijo a aquellos que no escuchan su palabra que se sacudan el polvo de los pies y salgan de casa. Jeremías ya tenía la palabra de Dios en él, y esa palabra tuvieron el poder de salvar la vida del rey y del pueblo. Nosotros también debemos tener dentro de nosotros la palabra de vida que puede salvar al mundo. Solo así podremos dar a la gente la palabra de vida. Sin embargo, si no tenemos la palabra de Dios dentro de nosotros, no podremos salvar la vida de otros. Cuando alguien viene a nosotros para saber la verdad, debemos tener palabras de vida para darle. Entonces, si una alma se salva, habrá gran gozo en el cielo. Jesús nunca rechazó a ninguna de las personas que acudían a Él. Les dio todo lo que necesitaban. El Señor dio verdad a quienes querían conocer la verdad y salud a quienes querían salud. Además, el Señor dio alimento a los hambrientos y vida a los muertos. Dios ya nos ha dado el Espíritu Santo, permitiéndonos convertirnos en dadores. Lo que debemos hacer es aprender la palabra, creerla y difundirla. Mientras practicamos, el Espíritu Santo obrará a nuestro favor. El día de Pentecostés, los discípulos que estaban orando en el aposento alto de Marcos les vieron el Espíritu Santo y predicaron el Evangelio. En aquel tiempo, 3,000 personas se arrepintieron y fueron bautizadas después de escuchar las palabras que predicó Pedro. ¿Cuál es el secreto que permitió el Espíritu Santo usar a Pedro como instrumento de poder? Esto se debe a que Pedro y los discípulos ya habían sido entrenados en la palabra por Jesús durante 3 años. Si queremos ser utilizados como herramientas del Espíritu Santo, debemos preparar la palabra dentro de nosotros. Porque donde está la palabra, obra el Espíritu Santo. Por favor, manténgase despiertos y prepárese a través de la palabra y la oración para que el Espíritu Santo pueda obrar a través de nosotros. El Señor usa a los que están preparados. Amén. Oro para que recuerdan bien las palabras de hoy y se conviertan en santos benditos que salven la vida de muchas personas en el próximo año nuevo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Dios vive. Padre Dios vive. Gracias por darnos las palabras de vida hoy. Así como Jesús vino a esta tierra como un dador, ayúdanos a convertirnos en dadores para los demás. Por favor, ayúdanos a convertirnos en personas que se centran en la disciplina de la piedad, para que podamos convertirnos en personas que puedan dar a los demás. Las palabras de Jesús son vida eterna. Ayúdanos a convertirnos en creyentes bien preparados para que podamos difundir la palabra de vida eterna. Ha pasado mucho tiempo desde que aceptamos a Jesús. Ahora ayúdanos a cambiar nuestras vidas de aquellos que solo reciben la palabra, a aquellos que comparten la palabra con nuestros vecinos. Entonces, como Jesús, por favor, ayúdame a difundir la verdad a aquellos que no la conocen y a ordenar
tratamiento para los enfermos. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Nos prepararemos bien a través de la palabra para que el Espíritu Santo nos use. De esta manera, ayúdanos a convertirnos en herramientas para difundir la palabra del Señor mientras vivamos en esta tierra. En el nuevo año 2024, esperamos madurar aún más nuestra fe. Por favor, ayúdanos a todos a convertirnos en santos maduros y lograr tu voluntad. Creemos y agradecemos al Señor que Él estará con nosotros también en el nuevo año. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora terminamos la bendición. La gracia del Señor Jesucristo y el amor infinitivo del Padre Dios y la comunión del Espíritu Santo sea a todos los santos de la Iglesia. Amén. Amén. Gracias. Feliz año nuevo. Bendiciones.